vamos a crear en la imaginación, porque el deseo también tiene que ver mucho con lo que imaginamos. Y después vemos cómo se concreta, cómo no. Entonces, la primera pregunta, para hacerse una imagen rápida, es ¿qué es para vos el deseo? ¿A dónde ubicarías vos en tu cuerpo o en tu mente? ¿En qué parte crees que se construye el deseo? Del 1 al 5, ¿cuánto crees que te mueves en espacios donde tu cuerpo o identidad no entra en el circuito del deseo o en el mercado del deseo? Creo que en primera instancia como que tuve la posibilidad de pensar en el deseo a través del feminismo y a pensar otras posibilidades del deseo que sean quizás un poco más radicales o como muy políticas, y como la necesidad de que eso se convierta en una lucha tuvo que ver con abandonar la heterosexualidad para poder entender que el cuerpo gordo era un cuerpo capaz de ser deseado y de desear otras posibilidades. Esto de establecer vínculos afectivos y sexoafectivos, para mí sí tuvo como un punto de quiebre cuando aparecen como los feminismos, ¿no? Dentro de algunos espacios feministas hay unos cuerpos que se vuelven sí, como más eróticos, más deseables, que pues fuera de ese contexto una vez un moco pegado en la pared, ¿sí? Entonces yo tengo como esa misma sensación de bueno, aquí sí, pero allá no. Incluso aquí sí, pero a veces. Sí, igual es complicado porque yo sí siento que he tenido todo un proceso de reapropiación de mi cuerpo, desde el placer, porque incluso por mucho tiempo sentía culpa de mi propio cuerpo y de cualquier tipo de estímulo. Y claro, y de que si bien es cierto, ahora creo que tengo una mayor apropiación de mi cuerpo y una mayor valoración, es como que no vivo solo en el mundo, y cada vez que salgo a la calle el mundo me recuerda que no lo soy. Más allá de la propia percepción que pueda tener sobre mi cuerpo, el mundo me recuerda que no soy deseable, o incluso que si lo puedo hacer siempre es desde la deshumanización. Es como, puedo ser sujeto de deseo, pero no de cuidado ni de afecto. Me permití desear, o me permito desear, o imagino que la gente me desea porque es lo último que hay disponible, por gorda. O sea, quienes sobran me desean, y no quienes yo quisiera o quien fuera el ideal. Nos colocan en un lugar tan ínfimo del deseo que es como que nos tenemos que conformar con cualquier cosa, ¿sí? O la normatividad también ven como, obvio que la gorda es lesbiana porque los hombres no les gustan las gordas, entonces va a tener que buscar con la lesbiana. En fin, como un montón de prejuicios o preconceptos de cómo las personas gordas se relacionan frente al sexo, así. Que yo creo que va necesariamente ligado de la mano con el deseo, así como cuerpos gordos no son cuerpos deseables. Entonces primero existe esa vergüenza de estar junto a una persona gorda, de estar en espacios públicos con personas gordas. Creo que es tan importante hablar de responsabilidad afectiva en ese sentido, sobre todo para los cuerpos disidentes, y también entender de que en una vinculación entre un cuerpo hegemónico y un cuerpo que no lo es, hay relaciones de poder muy marcadas que no se pueden superar, que siempre hay un cuerpo que tiene mayores posibilidades, sobre todo en vínculos, no sé, no monogámicos. Si son dos cuerpos completamente distintos, uno tiene mayor capital simbólico de poder ser deseado y el otro no, y creo que poder hablar de esto es necesario, y que incluso para mí termina siendo duro, porque incluso en su momento tomé como una política interna, primero vincularme solo con personas gordas, y también con personas negras, pero es como para las personas gordas y negras yo tampoco soy deseable, por el mismo odio que se nos enseña a las personas negras y gordas hacia nuestros cuerpos, que hacen de que no deseemos a nosotros mismos. No es un lugar fácil porque es un lugar súper doloroso, así, porque es como una negación del cariño también, como que te han negado esa parte del cariño, no necesariamente sexual, pero como del afecto, así. Nos han negado ese lugar tanto que de repente como empezar a reclamarlo. Creo que es un proceso que el activismo gordo está llegando, así, o sea, lo estamos haciendo. Por ejemplo, este encuentro para mí es eso, mucho, así como es también dejar de pedirle ese afecto, ese deseo a las personas como hegemónicas, por ejemplo, que también creo que es algo que a veces quedamos mucho como en la expectativa de esperar que, no sé, la hegemonía cambie, y eso se va a demorar mucho tiempo. Pero yo creo que lo primordial del activismo gordo, que también es lo que diferencia de, por ejemplo, el body positive o cosas más mainstream así,
es que deja de colocar el problema como algo individual, así, porque no tiene que ver con autoestima y autoamor solamente, así, obvio que tiene que ver, pero tiene que ver principalmente con esa denuncia de un sistema estructural de opresión, así como, no es culpa mía de que yo no me acepto, que yo no me quiero, sino que es como culpa tuya también de que, o sea, culpa tuya, culpa del mundo que nos hace sentirnos así, y que las personas tipo flacas también hacen parte de eso, tipo, tienen responsabilidad política en eso, sí, como cómo miro las cuerpas, cuáles son las que deseo, cuáles no, por qué, preguntarse mil cosas, así como con cuántas personas gordas tuve de novia, así como creo que el activismo gordo hace súper ese ejercicio importante de que deje de ser nuestro problema, porque no es así, un problema estructural, es un problema de opresión estructural, así es el mundo que está hecho para personas flacas, personas blancas, personas heterosexuales, y creo que el activismo gordo viene a hacer ese hincapié de medio que decir no, perrita. Tipo, no es el problema de nosotras, así el problema del mundo que no nos está viendo a nosotras como cuerpos que también hacen parte de esa economía del deseo o de los afectos, así. De una realidad trans no binaria, gorda, no es una posibilidad. Porque por un lado, o sea, también esto de la no binariedad, ¿verdad? Es como ser un fracaso transexual y ser un fracaso de marica. Porque, o sea, con los putos, o sea, sos así muy afeminada, y con los heteros sos así, no sé, sos una especie así en ambos espacios, ¿verdad? Inclusive tampoco en espacios activistas yo no siento que se pueda, ni en espacios que se enuncian feministas, o sea, siento que hay mucha apuesta de discurso, pero así en la práctica no es una cuestión, ¿no? Ser gorda y ser machorra genera esta rareza, ¿no? Que aquí se me ve muy absoluta y todo, pero... Pero no es así todo el tiempo, ¿no? Y sí me expulsa de espacios donde... O sea, que suponen placer, el antro, las fiestas, o sea, hay lugares donde no me ven tan absoluta. Nunca se toma en cuenta la vejez, ¿no? Y entonces todavía eso nos pega más, porque si de por sí gordas no somos deseadas, gordas, viejas, menos. O sea, ya pasamos a un punto donde absolutamente nadie quiere saber, o sea, ya eres un masacote de grasa, ¿no? Y entonces... Ese es algo que tampoco, o sea, una disidencia extra, natural, aparte que todas vamos hacia ese punto, ¿no? Eu tenho 47 anos e vivimos numa sociedade que a juventude é algo muito valorizado, não? E parece que depois de los 40 menos hasta não existe. E não existe também no activismo. Yo he vivido una contradicción con esa pregunta de si eres deseable, porque por dos partes, creo que lo podría explicar en dos partes. La primera es que el ser gorda, como me ha puesto en un escenario, en un contexto público de no ser deseable, me ha ayudado a no vivenciar acoso en las calles, porque no soy deseable. Entonces, de alguna manera ha sido como mi estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y segundo, que el ser mujer gorda y el ser negra es como una contradicción entre ser no deseable y desechable por ser gorda, y al mismo tiempo ser exotizada y hipersexualizada por ser negra. Un taller de activismo gordo muy grandote, así como con unas 200 personas que uno no encuentra en Argentina. El tema que quedó en primera así instancia es que las personas gordas sufrimos como abusos por el hecho de ser desechables y de esperar que estemos siempre disponibles. Me distancio de la opinión que tú nos das en clave de que no siento que el tema es que no reciba acoso o no porque soy gorda y por lo tanto no vaya a ser deseable, sino que lo que yo siento es que ante la violencia sexual y digamos las situaciones de hipersexualización cuando era pequeña y tocamientos y intentos de violación, pues yo muy inteligentemente hice esto,
¿sí? Y yo sí siento que a mí mi gordura me protege frente a ciertas situaciones, más no me exime al 100% de la violencia sexual como algo que acecha en general a los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados o los cuerpos que también, porque también se usa mucho la violencia sexual para corregir, ¿no? Entonces creo que para mí es mucho más interesante pensar que es una herramienta de protección. A mí también, por ejemplo, si bien como que siento que tengo un montón de conflictos y tal con la cosa de ser una gorda deseada y tal, me da mucho pánico no ser gorda. Como... Sí. Como cuando por alguna, o sea, últimamente que he tenido que cambiar medicamentos y tal, y por cosas médicas, como he empezado a bajar de peso y así, y me siento sumamente desprotegida. Es como de pronto comienzo a sentir más cosas que hace rato no sentía, como manes viéndome o haciendo comentarios o tal, y de pronto era como... Puta, o sea, yo tenía mi capa de protección. Creo que sí hay una diferencia entre desear ser apreciada, querida, y otra cosa, querer ser deseada, ¿no? Claro. Creo que en la sociedad, así como la vivimos actualmente, el bombardeo mediático y mercadotécnico o mercadológico del placer nos lleva como a siempre estar deseando, ¿verdad? O tener sexo todo el tiempo, ¿no? Pero creo que esas angustias del deseo así exacerbado por tener sexo tienen que ver también con angustias muy personales. Y me da la sensación de que algunas veces como activistas, como experiencias gordas, nos quedamos en un lugar del dolor y de toda una vida negada con respecto al placer y el deseo. Y a mí me gusta pensar, y es como a veces digo, hoy no voy a sonar muy propositivo, pero bueno, sí es lo que me gusta pensar, es como tenemos esta mirada puesta para allá de todos los años que nos han negado, de todo el tiempo que no hemos podido como explorar nuestro deseo, que hemos deseado cuerpos a los que nunca íbamos a acceder, o si era como de una forma rarísima, y como cuestionando cuántas personas no nos deseaban. Y yo pienso que si podemos hacer un cambio de foco así y mirar para allá y, por ejemplo, no sé, desearnos entre personas gordas o generar alianzas así políticas con otros colectivos también, ¿no?, que tienen luchas similares, pensar formas que no sean heterosexuales, como heteronormadas, nuestra forma de vincularles el deseo, como poner la mirada ahí, en construir ahí, creo que es una propuesta así como irruptiva. No me gusta decir revolucionaria, pero yo pienso que tenemos una posibilidad de crear algo como por el costado de toda una vida que intentamos encajar y que no pudimos porque no encajamos, porque no estamos en esa norma. Como que me gusta mucho esta idea del activismo, de poder pensar en correr la mirada para otro lado y construir algo nuevo. El deseo es una cosa que construyo también conmigo misma. Así como en efecto otra persona no me puede otorgar el deseo o esta cosa, y si hay algo que surge en una interacción, pero es posible en una interacción si yo también transformo un poco lo que está sucediendo conmigo misma, conmigo, que por ejemplo he tenido siempre dificultades enormes para mirarme al espejo desnuda, y el empezar a hacerlo un poco más y el empezar a reconocerme a mí misma de otra manera y reconocer gusto por mí misma, y el explorar mi propio cuerpo ha sido una cosa que ha transformado entonces y que me ha permitido establecer precisamente esa vinculación en la que el deseo puede ser un poco más recíproco. Me gusta como sentirme que sí soy dueña de mi cuerpo y que sí soy dueña de mi sexualidad. Y luego lo que decía ahorita Silvi también creo que ha sido súper importante, porque yo llegué a un punto en que dije, pues no es para mí, ¿verdad? O sea, tener una relación, no estoy hablando de romántica, de pareja, nunca ha sido ese como mi objetivo. Pero sí me gustaría tener a alguien con quien sentirme acompañada, ¿verdad? Y eso, llegó un momento en que sentí que no era, dije, no, pues esto no me va a ocurrir a mí, ¿verdad? Y lo he dejado como ser, ¿no? Y aprender cómo estar conmigo y a disfrutar conmigo. Hay muchas formas de disfrutar el propio deseo, ¿no? Y eso, que es mío, ¿no? De nadie más.
si te encuentras a alguien para que compartirlo, pues está chido, ¿no? Pero pues si no, tampoco. Eso. Tampoco es fin del mundo. Sí, no pasa nada, de verdad no pasa nada. No tener sexo, no pasa nada. Ahora con toda esta lectura que tenemos, con estas nuevas discusiones que tenemos, que ya somos capaces de reconocer cuando, bueno, algunas personas por lo menos, ya somos capaces de reconocer cuando somos una herramienta y no un fin. Y eso va muy ligado a lo que decía Orly, de que, y nos dimos cuenta de que en realidad la fetichización y el ser gordo y deseable y ser la gorda empoderada en el antro bailando, en realidad es un espejismo de ser mártires de las personas hegemónicas. Entonces hablábamos de que aprender a reconocer el momento en el que somos fines de personas, ¿no? Y si somos herramientas, huir de eso como autocuidado y empezar a rodearnos de nosotros, de gordes. Y lo cual decíamos con Gaby que es súper... Pero ¿cómo lo hacemos? Porque en nuestras coyunturas estamos rodeados de gente delgada, de personas delgadas o qué sé yo, toda la economía del deseo, quién está disponible, quién no y todo eso, pero llegamos nomás a la conclusión de que pasito a pasito, por lo menos reconocernos siempre como objetos de afecto real de otra persona para tratar de construir algo y no herramientas. Yo no soy un experimento para nadie, yo quiero ser una finalidad. Yo intento pensar en estrategias también, como sobre todas esas cosas que estamos hablando, porque también son cosas que hablo, o sea, yo ya hablé también mucho con amigas gordas, como, o no sé, cuando te relacionas con personas flacas, por ejemplo. Y ahí creo que, bueno, para mí, yo también sentía eso, era como ya el sexo no es para mí, ya fue cosa en mi vida. Y ahí intenté buscar otras formas también, que en mi caso personal fue tener más experiencias con BDSM, entrar en ese mundo sadomasoquista, en fin, que sentía que en ese espacio sí tenía como otra posibilidad de existir, así, y ahí se me abrieron un montón de posibilidades, experiencias, y que fue también donde me acerqué un poco más al post-porno y esas cosas que para mí igual han sido como estrategias de poder crearnos como sujetas desde ese lugar del deseo, así como, ya que no existe ninguna representación, es como nosotros tenemos que hacerlas así. Ese deseo del mundo no es nuestro deseo. No, nosotros no estamos en eso. Entonces creo que hay que pensar cómo vamos a hacer para tener ese deseo, qué tipo de deseo, cuáles relaciones. Mi propuesta pero con el mundo y con los deseos. Y es como, yo quiero tener límites claros. Y eso me va a ayudar a no estar involucrado casi siempre en situaciones en las que no quiero estar. Algo en lo que yo creo mucho es en algún momento le escuché a algunos compañeros de Perú decir lo que es la ternura radical. Creo que la potencia que tiene el que personas rotas y destruidas por el sistema, les desechadas, podamos seguir teniendo creer en la posibilidad de desarrollar ternura y amor con otras como nosotros. Creo que eso es algo que tiene un potencial tremendo